Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras, con entusiasmo, naturalmente, para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Estoy meditando, estudiando en estos días sobre algo que tiene que ver con la exégesis, la hermenéutica, sobre una quizás llamada rivalidad del siglo I, donde se escribieron casi todos los escritos del Nuevo Testamento, y el actual siglo en el que vivimos, que se aplica o que no se puede aplicar, cuáles son las posibles diferencias y a veces problemas doctrinales, interdenominacionales también, hoy en día, que se puede vivir en casi todas partes donde se predica el Evangelio. Leo la porción bíblica de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9 en adelante, que dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¡Wow! Puede ser esto hoy en día un conflicto, sobre todo en la posición de la mujer dentro de la congregación. Pero, ¿qué hacemos con las porciones de las epístolas que son respuestas a situaciones peculiares al siglo I, pero por las cuales no existe una situación paralela en nuestra edad? ¿Cómo se determina lo que es cultural y por lo tanto se dirige a los primeros lectores, y lo que es transcultural y es pertinente en todo siglo y en toda situación? Algunas cosas son claramente transculturales, tales como vestidos, pues, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, según Colosenses 3, verso 10. Por otro lado, en el mundo occidental, por ejemplo, que es diferente en otras partes del mundo, el comer o no de la comida ofrecida a los ídolos es algo de poca consecuencia. ¡Wow! Lo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es traducir la situación del siglo I al nuestro. El principio, sin duda alguna, que encontramos en cada palabra de la Biblia, debemos comportarnos de tal modo que no cause que otra persona caiga o que sea motivo doctrinal para hacer caer sobre todo a los pequeños. La palabra de Dios no solo es para los de la iglesia primitiva, sino también para nosotros, sí, los que vivimos en este siglo. El problema está en reconocer los contextos culturales que son nuestros y que pueden ser comparables con los contextos mencionados en el texto bíblico que se escribió en el siglo I. Comparto 4 cosas que llegaron a mis manos, que sin duda alguna podrán servir para ti que presides, que pastoreas o que eres parte de una congregación. En primer lugar, ante esto debemos determinar el mensaje principal de un pasaje. Hay que distinguir entre lo principal y lo secundario. Esto nos guarda de la equivocación de transformar la cultura y la costumbre en ley. Segundo, hay que hacer una distinción entre lo intensamente moral y lo que no es. Por ejemplo, requerir que la mujer se cubra la cabeza cuando ora o profetiza no es cuestión inherentemente moral o ético, pero podría llegar a serlo solo por el uso o abuso en ciertos contextos concretos. Tercero, hay que distinguir entre un principio
y su aplicación específica. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, del 2 al 16, el principio es no hacer algo que pueda distraer la atención de la congregación de la gloria de Dios cuando la comunidad está adorando a Dios, como quebrantar una costumbre cultural. La aplicación de cubrirse la cabeza estaba específicamente dirigida a la congregación corintia. Y 4, debemos estar alertas a las diferencias culturales entre el siglo I y el nuestro. Por ejemplo, para determinar el papel de la mujer en las iglesias de nuestra época, uno debe de tomar en cuenta que en el primer siglo hubo muy pocas oportunidades educativas para las mujeres, mientras que en nuestro mundo moderno, hoy en día, la educación de la mujer es algo primordial, es algo esperado, sobre todo en localidades urbanas. Y quizás esto pueda afectar, sí, de manera que para aplicarlo sea complicado, sí, como el texto que mencioné de 1 Timoteo 2, del 9 al 15. Termino diciendo que hay que ejercer caridad cristiana en los asuntos de interpretación, que vamos a encontrar diferencia de opiniones entre nuestros hermanos, hermanas. Sin embargo, no debemos dejar de amarnos los unos a los otros. Y sobre todo, con el entendimiento y la sabiduría que debemos de pedir al Eterno como líderes, como pastores, no debemos provocar conflictos doctrinales, culturales, históricos. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos no acomodar, no, la Biblia no se acomoda, simplemente hay que entender los tiempos donde se escribió la palabra y nuestros tiempos, y hacer que la palabra fluya, se aplique de manera idónea, correcta, para la edificación del cuerpo de Cristo siempre. Que esa sea nuestra meta, la edificación de todos los miembros. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia, mi anhelo de siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.